Hola a todos, hoy vamos a seguir con la serie de vídeos de geometría en el espacio. Le toca el turno a problemas sobre cilindros. En este primer problema tenemos que hallar el área y el volumen de un cilindro del que nos dan su diámetro y su altura. Hacemos como siempre un dibujo y para calcular el área podemos hacer el desarrollo plano del cilindro. Esto quiere decir que desarrollaríamos el cilindro como si estuviera en dos dimensiones. Podemos pensar que estamos abriéndolo con unas tijeras y lo que nos va a quedar es un rectángulo. En ese rectángulo vamos a tener dos bases, una base por encima y otra base por debajo. Esto se supone que tiene que ser círculos. Bien. El área total del cilindro va a ser la suma de el área lateral más el área de cada una de las dos bases, que evidentemente vamos a poner el área de una base y lo multiplicaremos por 2. El área de las dos bases son dos círculos, así que ahí no vamos a tener mucho problema. Pero para calcular el área lateral tenemos que darnos cuenta que esta parte de la base del rectángulo que forma ese área lateral es justamente la parte que envuelve al círculo. La longitud de ese lado será la longitud de la circunferencia, así que tendremos 2pi por r. El área lateral es 2πr por la altura. Yo os aconsejo que cuando hagáis estos ejercicios pongáis estas fórmulas 2πr por altura. Es un poco más largo, pero así vais memorizando las fórmulas y se os va quedando las cosas sin necesidad de tener que estudiarlas. Sumamos ahora dos veces pi por r al cuadrado, que es el área de esas dos bases. Tendremos que esto es 2 por pi por el radio, que son 5 centímetros porque el diámetro son 10, multiplicado por 30, que es la altura. Por otro lado tendremos 2 por pi por 5 al cuadrado. Vamos a multiplicar esos números y tendremos por un lado 300pi y por el otro tendremos 50pi. Para mí el mejor resultado que podéis dejar en un ejercicio como este sería escribir 350pi. Evidentemente que ponemos las unidades, serían centímetros cuadrados. Pero lo que yo no aconsejo y de hecho me gusta mucho menos es que perdamos el tiempo multiplicando 300pi y demos un resultado aproximado con los decimales, porque siempre que multiplicamos por pi, el resultado va a ser aproximado. Dejando 350pi centímetros cuadrados, eso es un resultado exacto. Y supongo que ningún profesor de matemáticas os va a poner un ejercicio así como mal. Otra cosa sería que fuera un problema y tuviéramos que hacer algo más con esas cantidades. Entonces ahí multiplicaremos por el pi y ya tendremos el resultado final. Para el volumen tendremos que es área de la base por altura. Insisto una vez más, lo pongo para que me vaya acordando de todas estas fórmulas, pi r al cuadrado por h, y tendremos que será pi por 5 al cuadrado por la altura, que eran 30, tendremos 25 por 30, serán 750, y lo dejamos en pi, en este caso centímetros cúbicos. No os olvidéis nunca, eso sí, de las unidades. Unidades cúbicas para los volúmenes, unidades cuadradas para las áreas. Para este ejercicio vamos a calcular los litros de agua que contiene este cilindro. Podemos pensar en un bidón cilíndrico que nos dan 60 centímetros de diámetro y, ojo, 1,2 metros de altura. Primero vamos a recordar una vez más que un litro es igual a un decímetro cúbico. Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que no podemos hacer los volúmenes multiplicando centímetros por metros. O lo pasamos todo a centímetros o lo pasamos todo a metros, o, como voy a hacer ahora, lo pasamos todo a decímetros, porque así tendremos los decímetros cúbicos y con eso directamente tendremos los litros. Entonces tenemos que la altura va a ser 12 decímetros y el radio de la base van a ser 30 centímetros, que pasado a decímetros solamente serán 3 decímetros. Fijaos que además al haberlo pasado a decímetros, las cantidades se nos han hecho bastante manejables. Tendremos que el volumen, que es área de la base por altura, será pi r al
cuadrado multiplicado por h, que en este caso concreto tendremos pi por 3 al cuadrado, voy a poner 9 directamente, por 12. Vamos a poner que eso serían 108 pi centímetros cúbicos. Como ahora nos preguntan por cuántos litros contendrá, ahora sí tiene sentido, no como antes, multiplicar por pi, porque si vamos a dar una respuesta, es más lógico que digamos el número con decimales en vez de decir 108 por pi litros. Así que la respuesta sería que el depósito contiene, y simplemente multiplicando, son 339,3 litros. En el siguiente ejercicio tenemos un área lateral y una altura, y lo que nos están pidiendo es el radio de la base, esa R. Para este ejercicio tenemos que recordar que el área lateral es 2 por pi por R por h. No lo explico más porque lo hemos visto en el primer ejercicio. Tendremos que eso es 301,44, que será 2 pi por R, que es lo que no sabemos, por 12. Ahora despejamos R y tenemos que R es 301,44, y una cosa que podemos hacer es poner 24 multiplicando 2 por 12 y después dividirlo entre pi. Como este número es un número extraño, el que nos han dado en el área lateral, yo en vez de dividir entre el número pi que nos da la calculadora, que con una tecla ya lo tendremos con un montón de decimales, lo que os voy a aconsejar es que dividáis entre 3,14, porque puede ser que esos decimales estén preparados para que al dividirlo entre 3,14 salga bien. En efecto, si dividimos 301,44 entre 3,14 tendremos 96, y si lo dividimos entre 24 tenemos 4. Si no lo hubierais dividido entre 3,14 y hubierais utilizado ese pi de la calculadora, os saldría un número muy aproximado a 4, un 3,99, y podríais aproximarlo. Y esto es lo que nos pedía el ejercicio. Aquí podríamos calcular el área total, podríamos calcular el volumen, de la misma forma que lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. En este último ejercicio también vamos a tener que calcular los radios, pero ahora en vez de darnos el área lateral nos están dando el volumen. Vamos a recordar una vez más que el volumen es el área de la base por la altura. Es decir, que en este caso tendremos que los 785 metros cúbicos será el área de la base, que sabemos que es pi por r al cuadrado, por la altura, que nos dicen que son 10. Vamos a despejar r al cuadrado. R al cuadrado será 785 partido de 10 veces pi. Ahora vamos a utilizar la calculadora y vamos a hallar esa cuenta. Ojo que hemos despejado r al cuadrado. Después tendremos que despejar r. 785 entre 3,14 nos salen 250, que si lo dividimos entre 10 nos quedará 25. Insisto una vez más que si algún ejercicio de estos os sale algo muy aproximado a 25, es que estáis dividiendo entre el pi con un montón de decimales de la calculadora. Podéis intentar hacerlo con 3,14. Si nosotros hacemos ahora la raíz de 25, tenemos que nuestro radio mide 5 metros. Espero que se haya entendido todo. Un saludo.